31 de marzo de 2023, a unos días de irnos de vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues gracias a todos ustedes por estar atentos a este quinto día de trabajo de este seminario sobre políticas públicas y agromexicano. La idea, como lo hemos comentado ya en varias ocasiones, es que todos los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que estén interesados puedan tener un contacto abierto con los investigadores, con sus experiencias, con sus metodologías, con sus visiones incluso del mundo y de la realidad, para poder tener, digamos, un acercamiento a estos procesos de investigación, y que esto pudiera serles de utilidad a todos para sus próximas investigaciones, ¿no? O sea, la idea de este seminario temático es apoyar los procesos de investigación de nuestros estudiantes. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy agradecido con todos ustedes, pero particularmente con nuestras invitadas del día de hoy, porque bueno, pues el tema es bastante interesante, bastante polémico y también bastante provocador. Entonces, les voy a explicar simplemente la dinámica de la sesión del día de hoy. Tenemos ya con nosotros a la doctora Adriana Medina, a la doctora Berenice Alfaro Ponce y también a la doctora Almadelia Buendía, quienes van a darnos sus avances, sus trabajos, sus perspectivas de este asunto de lo que es la política pública en el campo mexicano, pero desde la perspectiva de género. Yo creo que este es un tema central, es un tema eje que no se debe de dejar de lado, precisamente por la importancia que tiene los procesos tanto de producción como de distribución, como de consumo, como de liberación que hay precisamente en la realidad del agro mexicano. Y bueno, contar con la experiencia, el trabajo de nuestras invitadas, pues nos ayuda precisamente a tener un acercamiento pues científico, eh, teórico, metodológico a estas realidades. Les recuerdo que este es un seminario temático organizado por la coordinación de posgrado de la Universidad, del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, pues bienvenidos a todos ustedes a esta quinta sesión del seminario. Yo soy el doctor Álvaro Reyes Toski, coordinador de este seminario, y bueno, pues atento siempre a estos avances. Y bueno, pues no sé si doctor Alma eh, nos hiciera el honor de presentar a nuestras invitadas el día de hoy, y platicarnos si tuvieron algún acuerdo sobre su participación. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestras invitadas, la doctora Adriana Medina y la doctora Berenice Alfaro, quienes nos hacen el honor de participar el día de hoy y atender esta invitación que muy amablemente nos realizó el doctor Álvaro Reyes Toski. También quiero agradecer a mis alumnas y alumnos que están aquí presentes. Son alumnas y alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública del Centro Universitario Buen Texcoco, y algunas alumnas de doctorado y maestría de Sociología Rural de Chapingo. Muchísimas gracias por su presencia y, por supuesto, quiero, en el orden de presentación, permítanme un segundo. Estoy todavía compartiendo la liga. Algunas personitas que también me dijeron que querían participar.
internet está un poquito lento. Permítanme un segundo. Bien. Bueno, pues es la quinta sesión de trabajo. Como ya lo comentó el doctor Toski, el seminario lleva por título Políticas Públicas y Agro Mexicano, Problemas, Perspectivas y Nuevos Retos. El tema de hoy que nos convoca es Políticas Públicas para el Desarrollo Rural con Perspectiva de Género. Y nuestra primera participante es la doctora Adriana Medina Vidal, quien nos acompaña de CIESAS y también del Tecnológico de Monterrey, del Instituto de Estudios para el Futuro. Y ella pues nos tiene una presentación muy interesante con un tema novedoso para que conozcamos cuál es la realidad de las mujeres en el ámbito rural. Tiene una gran experiencia, es antropóloga y dentro del campo de la investigación pues ha realizado importantes aportaciones y de punta, o sea, son aportaciones con unos temas innovadores y explorando áreas de conocimiento y de tecnología que pues todavía no están al alcance de todas las personas digamos, lamentablemente, por la situación de las brechas de género, las brechas de pobreza y de otras condicionantes sociales que no permiten pues que siempre se tenga acceso a todos estos recursos. Entonces, vamos a darle la palabra a la doctora Adriana, si nos hace el favor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Aprovecho para agradecerles a ustedes, a los coordinadores de este evento, el doctor Alfaro Reyes Toshki y la doctora Alma Buendía. Muchas gracias por la invitación, por confiar en este trabajo, por tener la dedicación para poder platicar previamente sobre lo que va. Y yo con gusto les comparto a todos ustedes, esperando que realmente les sea de utilidad para el proceso de metodología de investigación que están llevando a cabo. Si quieren, pueden enfocar las preguntas hacia allá, o si les interesa el fondo de la presentación que tiene que ver sobre inclusión financiera de las mujeres a nivel no solamente rural, sino también urbano, pues adelante, pueden hacer preguntas de toda índole, pero ¿qué más quisiera yo? Que les diera un poco de luz para su metodología de la investigación. Entonces hice una presentación muy didáctica que me encantaría compartirles. Nada más que necesito el permiso, por favor. Sí, sí, permítame un segundito. Sí, gracias. Listo, está habilitada, doctora. Listo, gracias. Es una presentación muy fácil, muy rápida. Vayan por favor haciendo sus preguntas. No sé cuál sea la dinámica, las preguntas son al final. Y la dinámica es primero presentar nuestra ponente, que tiene de 20 a 50 minutos aproximadamente para presentar su trabajo. Posterior a ello es una sesión de preguntas aproximadamente de 20 minutos. Perfecto, entonces muy bien, me avisan con el tiempo. Voy a tratar de tener noción del tiempo, pero si se me va, por favor, me dicen unos 5 o 10 minutitos antes para no excederme. Muy bien, entonces yo lo que quise hacer fue presentar dos proyectos en los que he participado que han tenido que ver con mujeres en distintos ámbitos, no solamente mujeres campesinas, sino ahorita les voy a explicar de qué van. Y sobre todo el siguiente ingrediente que me interesa mucho ya desde hace tiempo, que es la inclusión financiera en este país, que es todo un tema, como ustedes ya saben. Entonces, para eso dividí la presentación en la investigación que hice para el doctorado, con el cual me titulé, que tiene que ver con una investigación realizada en un contexto rural, que es el que a ustedes más les interesa. Y la segunda parte de la presentación tendrá que ver con una investigación que estoy realizando principalmente en entornos urbanos, pero que tienen igual trascendencia para las mujeres de entornos rurales. Y al final voy a hacer esta relación entre lo urbano y lo rural para que podamos ver cómo estas políticas públicas que tienen que ver con la inclusión financiera, por supuesto que puede apoyar a ambos tipos de mujeres en este país. Bueno, entonces la investigación de doctorado la denominé así, la intitulé así,
trayectorias de las tejedoras y los tejedores de Jipijapa en la región de los Petenes frente a la intervención gubernamental en el contexto de la globalización. Mi trabajo de campo lo realicé en este espacio muy acotado que está en la frontera entre Campeche y Yucatán. Y bueno, principalmente me quedé en 3 localidades, Becal, Calquiní, Santa Cruz, Calquiní, que son 2 municipios de Campeche, y un municipio de Yucatán que se llama Cucholoch. Bueno, ellos dicen Cuchojoloch porque se pronuncia diferente, en la región, en el municipio de Jalacho. Yo puse estas referencias para que vean ustedes el tamaño de la población de la que estamos hablando en ese tipo de localidades. Evidentemente son localidades muy pequeñas, muy pequeñas, fuertemente impactadas por la migración que hay de gente, sobre todo de jóvenes, hacia las principales ciudades, que en este caso es Cancún, que ofrece un sinfín de oportunidades laborales, Mérida también, o hay mucha gente que se va a Tabasco. Entonces realmente son localidades muy pequeñas. Ok, entonces, ¿qué pasó en estas localidades? Bueno, en estas localidades se dio origen a la elaboración de una artesanía que se llama jipijapa. El jipijapa es una fibra vegetal que se saca a partir de una especie específica de palma. ¿Cuándo empezó esta elaboración de esta artesanía? En 1872, hace mucho tiempo. Se originó esta artesanía en una hacienda en Equenera, en la región de Campeche, en Santa Cruz. Ahí fue el origen de todo esto. Ahora es muy interesante este origen, porque el hacendado de esta región se fue hasta Panamá. Se fue hasta Panamá porque estaba muy interesado en copiar la técnica de la elaboración de los sombreros tan famosos que conocemos de Panamá, que en realidad son hechos en Ecuador, ¿no? Pero que se popularizaron en Panamá cuando se construyó el canal de Panamá. Entonces, estos sombreros, pues en esa época, en 1872, estaban altamente cotizados y él no se quería quedar atrás. Fíjense ustedes la mente tan emprendedora de un hacendado en esa época en México. Entonces fue hasta allá, preguntó, hizo una investigación cualitativa, cuantitativa y se trajo unos cogollos. Los cogollos son como eh, los frutos que saca la palma, a partir de los cuales se sacan las fibras para después tejer el sombrero. Ahorita les explico un poco más a detalle. Entonces, así empezó la elaboración de la artesanía en un contexto, pues, un poco difícil para los pobladores de la región porque era un contexto de esclavitud, de sometimiento, de que obviamente el hacendado no le daba el dinero que realmente le correspondía a los artesanos, tejedoras y tejedoras por la elaboración de sus objetos. Y bueno, los tenía en una situación muy precaria y eso, por supuesto, que fue impactando en el desarrollo que ha habido desde el día que se empezó a hacer esto en el año de 1872 hasta la actualidad. Ok, entonces en este esquema muy rápido yo les platico varias cuestiones muy importantes. El trabajo de campo de mi doctorado fue durante 12 meses de trabajo de campo extensivo, intensivo. eh, Realmente los parámetros, los lineamientos del CIESAS eran esos, que nosotros teníamos que, el doctorado está dividido en la primera parte que tiene que ver con muchas clases, la segunda parte que es un momento de trabajo de campo y la última parte del doctorado que tiene que ver con la elaboración de la investigación a partir de los resultados de campo. Entonces ellos programan 12 meses de trabajo de campo y uno pues tiene que cumplir rigurosamente esos 12 meses. En 12 meses yo realicé entrevistas individuales y colectivas, realicé grupos focales, realicé observación participante. ¿Con quiénes? Bueno, con actores que principalmente estaban en las 3 localidades que les mencioné, Santa Cruz, Cucholoch y Becal,
pero cuando yo empecé a estudiar estas tres localidades me di cuenta de que la producción artesanal se había extendido por una región mucho más amplia de lo que yo había considerado inicialmente. Entonces por aquí tengo anotadas otras localidades a donde se ha extendido al día de hoy esta actividad artesanal. Entonces es bastante complejo. Ahora, ¿a qué actores me acerqué? Principalmente a las tejedoras y los tejedores, a los proveedores e intermediarios, que algunas veces son proveedores e intermediarios, otras veces hay un proveedor y hay un intermediario, lo cual también es un poco complejo. Ejidatarios, algunos campesinos, maestros, pero maestros que se han capacitado en instituciones gubernamentales para poder extender la actividad artesanal y que obviamente están certificados por la institución, lo cual contrasta con las maestras empíricas. No sé si ustedes han escuchado, sobre todo en el ámbito de la salud, han escuchado a lo que son las parteras empíricas versus las parteras que ya tienen una certificación. Lo mismo sucede acá. Los maestros capacitadores casi siempre son hombres y tienen un documento que avala su quehacer y pueden extenderse a un montón de localidades cobrando por su trabajo para poder dar capacitaciones. En cambio, las maestras empíricas son mujeres que no están certificadas, no tienen un papel, pero ellas enseñan a la vecina, a la prima, a la amiga, a todo mundo quien quiera aprender, ella les enseña, ¿no? Que por cierto hay un sesgo de género, obviamente por lo que les estoy platicando, pero bueno, es todo un tema. Planchadores. Planchadores son los que planchan el sombrero una vez que está tejido. Y es esta máquina que está aquí abajo donde está esta mujer. Esta es una plancha de los sombreros. Entonces pasa lo mismo. Los planchadores están certificados, las planchadoras no están certificadas. Y también están, otro tipo de actor son los enganchadores, que son quienes llevan turistas al lugar donde tú vendes los sombreros para que puedas tener mayor ingreso, pero te cobran una comisión. Funcionarios públicos, porque todo desde 1872 a la fecha ha habido mucha intervención gubernamental de diferentes instituciones federales, estatales, municipales, y es un actor muy importante. Médicos también están involucrados, miembros de organizaciones civiles y por supuesto como su servidora, investigadores. Entonces, la elaboración de, digamos, las fases de la actividad artesanal tienen que ver primero con el cultivo, después con el transporte. El cultivo no se hace en el lugar donde están los artesanos y artesanas elaborando los objetos. Por eso se necesita un transporte para de una localidad llevar a otra localidad donde sí se hacen los objetos. Las tejedoras y los tejedores procesan la materia prima, el intermediario o proveedor les da la materia prima en crudo y ellas la tienen que procesar, tienen que utilizar azufre, tienen que asolear el producto. Normalmente se tardan 2 semanas en terminar todo esto. Eh, y después ya pasa a esta fase que tiene que ver con el tejido, que principalmente están aquí las maestras y los maestros. Pero bueno, aquí interviene, por ejemplo, también, aquí es muy complejo este esquema porque se va viendo cuáles son los procesos que se necesitan y se van viendo los actores que van interviniendo. Entonces, no todos estos procesos suceden igual en cada una de las localidades. Aquí puse todos los procesos con todos los actores, pero no sucede así en cada localidad. Y eso tuvo que ver con, me pude dar cuenta después de 12 meses de trabajo de campo, pues me pude dar cuenta de dónde sí, dónde no. Y eso está explicado en el documento final, en la tesis. Después del tejido pasa al planchado en esta máquina que ya les platico y de ahí se va a la cuestión de la comercialización. Se acopia para comercializar o se manda a concursos y ferias y a diversas ciudades. Y bueno, pues ese es todo este esquema muy complicado. Ahora, lo más importante para esta ponencia y que les quiero platicar a detalle, por eso es que no me detuve tanto en el detalle del otro, es algo que denominé estrategia
líneas y formas de comportamiento económicamente disponibles. Bien, yo hice una estancia de investigación en la Universidad de Berlín. Y en la Universidad de Berlín, en Alemania, tuve la oportunidad de tener una tutora que es economista y un grupo de investigadores de esa institución que también son economistas. Y cuando ellos me escucharon hablar sobre todo lo que yo ya traía en ese momento estructurado en la tesis, me dijeron que yo tenía que hablar no tanto de la parte monetaria, de la parte en la que ellos, de la comercialización de sus productos, sino me sugerían añadir un ingrediente muy importante que tiene que ver con tres aspectos. Una es entender por qué están como están a partir de la estrategia que utilizan para comercializar y para producir y para todo, que se basa principalmente en algo que ellos denominan, eso es una categoría local, hechura. ¿Qué es la hechura? La hechura es un sistema que lo único que hace es mantener de manera de controlar, los intermediarios controlan todo el proceso en el que tiene que ver con la extracción de materia prima, bueno, el cultivo de materia prima, la obtención de la materia prima, la transportación de la materia prima, hasta llegar a la cuestión de la distribución de la materia prima a quienes hacen estos sombreros. Son otros objetos, pero principalmente sombreros. Entonces, ¿qué pasa con la hechura? Que entonces el intermediario le dice a la tejedora o al tejedor, no te preocupes, yo te traigo todo lo que tú necesitas para que tú nada más te dediques a elaborar el sombrero y me lo entregues a mí y yo te pago en ese momento. Pero por hacer todo este proceso, pues les pagan muy poco dinero a los tejedores y las tejedoras. Ellos se mantienen dependientes de este sistema y bueno, pues ellos no pueden muchas veces poder salir de ahí y están ahí como muy atorados. ¿Quiénes no participan de la hechura? Las tejedoras y los tejedores que cosechan la materia prima en sus traspatios. Pero, ¿qué pasa con ellos? Que para poder colocar su producto en una tienda, es ahí donde tienen el problema. Y en cambio, la hechura les permite trabajar desde su casa y nunca tener que salir de su casa para ir a un banco, para poder ver toda esta cuestión bancaria de tener una cuenta, de sacar dinero, de buscar a la persona a la que le van a vender el sombrero, de ir a una tienda a colocar su sombrero. Ellos no tienen nada que ver con eso. Y esa es una problemática porque pues mucho de eso tiene que ver con la exclusión financiera. ¿Qué otra situación complica aquí la cuestión? Bueno, pues es que muchas veces, como el intermediario les da muy poco dinero, ellos tienen que buscar otras maneras para obtener recursos para poder comer, básicamente. Entonces hay una estrategia, comportamiento económico muy interesante en toda la península de Yucatán, que es la mutualista, que aquí en el centro del país se llama las tandas. ¿Qué son las mutualistas? Una relación basada en confianza y reciprocidad. Y lo que hacen este grupo de personas es cada uno aporta una cantidad para que se vayan autofinanciando diferentes proyectos de vida y puedan comer, comprar cosas, pagar deudas, etcétera, ¿no? Este es un mecanismo muy difundido, pero pues sabemos que así como las tandas, hay muchas problemáticas porque son exactamente estrategias que tienen que ver con confianza y reciprocidad, pero pues no están regulados, depende de muchos factores y eso dificulta que ellos puedan tener recursos económicos para subsistir. ¿Qué otra cosa es muy recurrente en esta región? Las casas de empeño. Todo mundo va a empeñar las joyas de la abuelita, de la mamá, que han obtenido por generaciones y generaciones. ¿Y qué pasa? Que ya se han estudiado esto y ellos se quedan en las casas de empeño con más del 250% del interés por los objetos que empeñan. Y quienes van a empeñar solamente obtienen el 40% del valor de la prenda.
Es una barbaridad, es algo que está muy bien documentado y que ya parece haber políticas públicas para contrarrestar esta situación. ¿Qué otra cosa hacen principalmente las mujeres? ¿Por qué digo las mujeres? Casi no hay tejedores, es decir, varones que elaboran estos objetos. La mayoría de las personas que elaboran estos objetos son mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellas tienen que conseguir otras estrategias para tener dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Recurren al flujo no monetario. Por ejemplo, cuidan a niños cuyas madres van a trabajar o son tejedoras y no pueden cuidar a los niños. Y a cambio de eso obtienen favores u obtienen dinero. Colocan inyecciones y eso también se traduce en dinero o en favores. Cuidan ancianos y enfermos o producen alimentos. Estas son estrategias antiquísimas, súper antiquísimas, de cómo mantenerse a flote, cómo mantenerse en el día, cómo no batallar, porque, y eso es, cuando digo batallar es una categoría que también es local. Ellos utilizan no batallar, utilizan ese término. ¿Y a qué se refieren con no batallar con tener una cuenta bancaria? No batallar con tener problemas en el SAT, no batallar con muchas cosas, pero al no batallar y al seguir utilizando estas estrategias mutualistas, casas de empeño y flujo no monetario, son una razón que influye, determina la cuestión de la exclusión financiera. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos más importantes para unas políticas para la inclusión financiera? Bueno, tomar en cuenta que los hogares con bajos ingresos llevan a cabo estrategias de ahorro ineficientes. Ahorita vimos algunos. Debido a la falta de instituciones financieras formales que ofrezcan productos y servicios adaptados a sus necesidades, aunado a la falta de información sobre la existencia de las mismas. ¿Qué es lo que pasa? En Becal, de estas tres localidades donde yo estuve, Becal, Santa Cruz y Cucholoch, en ninguna de estas tres localidades hay bancos, hay cajeros y pocos, y de determinados bancos, pero no hay bancos. Los bancos están bastante lejos de estas pequeñas localidades y bueno, a ellos les implica tener que tomar transporte público, tiempo para ir y venir. Las vías de acceso no son las mejores, se tardan mucho en ir y venir y ellos dicen, de perder tiempo a ir en el camioncito de aquí para allá y regresar, mejor trabajo y hago otro sombrero. Entonces, es ahí donde ellos ven esta cuestión pragmática. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente se necesita fortalecer las redes de la presencia en las instituciones financieras formales en estas pequeñas localidades. ¿Cómo? Pues es lo que hay que ver con políticas públicas. Pero si se potenciara esta presencia de esas instituciones y se acompañara, por ejemplo, con unos programas de educación financiera que vayan más allá de pequeños consejitos en plataformas en la web, que por supuesto ellos no tienen acceso, porque en estas localidades no hay un buen sistema de internet y muchos no tienen celular con datos para internet, entonces sería muy útil, ¿no? No se considera eso, no se considera que no tienen estos aparatos, no se considera que no tienen acceso a la red, son muchas cosas que no se consideran y hay que atacar diferentes frentes para poder cambiar estas estrategias de ahorro ineficientes y abusivas. Ya lo vimos con las casas de empeño, ¿no? Otra cuestión, que las herramientas financieras que utilizan, como ya les dije, no están reguladas. Las tandas, las cajas populares de ahorro, son menos eficientes y más costosas. Corren el riesgo de perder sus ahorros por la baja probabilidad de sobrevivencia de las instituciones a las que acuden. Eso es cierto. En la península de Yucatán hay tantas cajas populares de ahorro que desaparecen de la noche a la mañana y hay algo muy frecuente y es que desde que yo estuve haciendo trabajo a campo en el 2015,
asaltan mucho estas cajas populares de ahorro. ¿Y qué pasa después? Que las asaltan y los directivos de estas instituciones simplemente le dicen a la gente, lo siento mucho, nos robaron, no tenemos dinero para reponerles su dinero, entonces desaparecen y la gente se queda, como dicen por ahí popularmente, chiflando a la loma. Entonces es un tema bastante grave. Entonces ya les digo, estas políticas se necesita una articulación, sí, entre instituciones financieras, pero sí también entre proveedores o el gobierno. Hace el año antepasado, no me acuerdo si pasado o antepasado, estuve trabajando en CONAFE, que es una institución como la SEP, pero que lleva educación a pequeñitas localidades muy marginadas del país, pero muy, muy marginadas, con muy pocos alumnos. Entonces, justamente a mí me tocó gestionar la cuestión tecnológica en varias localidades en Yucatán, muy cercanas a, ay, se me olvidó este lugar turístico donde hay un convento, bueno, muy cercanas a este lugar, en un municipio muy apartado, y donde la gente local que había colocado antenas y que daba ese servicio ya había abusado mucho de la gente que necesitaba el internet. Entonces había ahí una cuestión de caciquismo, fue muy complicado y en ese momento el gobierno estaba metiendo una red gubernamental sin costo para la gente en este lugar, para que entonces pudiéramos nosotros hacer programas educativos para ellos, y era una cuestión muy interesante. Pero o sea, nos atoramos más de 6 meses con esa cuestión. Finalmente sí se puso la red gubernamental para el acceso al internet, pero no funcionó de la manera en la que tenía que funcionar, y todo lo demás, todos nuestros proyectos educativos, pues se detuvieron, se pararon, y hasta ahí me quedé cuando yo me salí de esa institución y me vine al TEC. Ahora estoy trabajando en el TEC. Entonces, no es tan fácil esta cuestión de articular instituciones financieras, proveeduría de servicios de Internet en localidades tan alejadas, y también la cuestión de que ellos pudieran tener aparatos para utilizar esa red y para poder también tener esta educación financiera. Entonces, vaya complicado todo esto. Y les platico. Entonces yo entré al TEC y empecé a desarrollar un proyecto muy bonito que tiene que ver con la transferencia de un modelo formativo desde el pensamiento complejo, que es algo que estamos trabajando en el proyecto en el que estoy con la doctora Berenice Alfaro, que también va a ser la siguiente ponente en esta conferencia. Entonces, ya estamos avanzando con un modelo educativo para el pensamiento complejo, y lo que nosotros propusimos en este proyecto en particular, que aquí están los ingredientes integrantes de este proyecto, fue transferir ese modelo educativo para que ellas pudieran para que ellas tengan una educación financiera, y ahorita les digo para qué. Ahora, principalmente este proyecto está planteado con mujeres urbanas. Es ahí donde les decía, la primera parte de la ponencia fue sobre mujeres rurales y estas problemáticas. Y este otro proyecto ahorita en esta primera fase está planteado para mujeres urbanas. Y en una siguiente y posterior fase será también para mujeres rurales. Cuando nos detuvimos a analizar las situaciones de las mujeres en el ámbito urbano, nos dimos cuenta que también tenía su complejidad. Nosotras queremos ir directamente con mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad, que son emprendedoras, que están al frente de un micronegocio que tiene obviamente baja rentabilidad y que ellos no tienen muchos recursos para poder invertir en estos micronegocios. Entonces, ese era el público objetivo, es el público objetivo de este proyecto. Y entonces, una de las soluciones que hemos pensado es transferirles este modelo educativo que les puede ayudar a muchas cosas que ya vamos a ver más adelante,
Y segundo, pero acompañado de, es la elaboración de un modelo crediticio que pueda tener una mayor inclusión financiera para ellas. Sabemos que las mujeres en general no tienen, son muy, hay una brecha de inclusión financiera, no son sujetas para obtener créditos en instituciones financieras formales. Entonces, eso es un problema, sean urbanas, sean rurales, tienen la misma problemática, estamos hablando a nivel general. Entonces, nosotros proponemos crear un modelo utilizando inteligencia artificial que esperamos que en algún momento las instituciones financieras formales nos compren, obtengan de nosotros este modelo para poder abrir bastante la brecha de inclusión financiera y que cada vez más mujeres sean sujetos de obtención de créditos. Entonces, para poder hacer este proyecto, hay dos fases. La primera fase es la fase del piloteo. Hay que pilotear la idea. Y en este piloteo, pues ya hicimos un estudio sobre la muestra, las variables, la metodología. Buscamos toda la cuestión estadística de qué pasa con estas mujeres, quiénes son, etcétera. Hicimos un modelo de riesgo muy básico para poder pilotear todo esto. Eso es algo que propusimos. También lo que hicimos en función de este proyecto, de esta propuesta, es elaborar un artículo que ya está disponible en la línea que les estoy, en el link que les estoy compartiendo. Y lo que hicimos aquí fue analizar el tipo de pensamiento de las mujeres emprendedoras en esta situación para proponer el modelo de riesgo que utiliza IA y se basa en el marco del pensamiento complejo. Ojalá pudieran descargar este documento, leerlo, porque ahí presenta los avances que hicimos. Para este artículo utilizamos datos del GEM, que el GEM es una base de datos que tiene que ver sobre el emprendimiento femenino, y de ahí obtuvimos datos de diferentes partes del país, a nivel nacional de hecho, y ya tenemos por ahí algunas soluciones respondiendo a estas preguntas. Estos son los datos del GEM, es el Global Entrepreneurship Monitor, de ahí sacamos los datos. Este es parte de nuestro modelo educativo para el pensamiento complejo que estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación. Y bueno, y comentarles ya para poder cerrar con esto, porque no sé cuánto tiempo, ¿cómo voy de tiempo, Anita? Vamos bien. Vamos bien. Todavía te quedarían unos 15 minutitos si gustas. Perfecto. Entonces, me regreso un poquito para platicarles. Sí, este proyecto hemos estado buscando financiamiento para llevarlo a cabo. Ya los hemos metido en varias convocatorias. En el Banco Interamericano de Desarrollo nos lo rechazaron, no se pudo obtener, pero estamos metiéndolo a otras convocatorias. Y ahora estamos pensando en dividir un poco porque resultó ser un proyecto como muy ambicioso y ahora lo vamos a dividir y van a ser muchas fases. La primera parte de que lo vamos a dividir tiene que ver con esta cuestión de la educación financiera. Vamos a ofrecer educación financiera basándonos en este modelo educativo para el pensamiento complejo y posiblemente vamos a desarrollar una app. Esa app la vamos a comercializar con stakeholders que tienen que ver con ONGs que quieren poner en marcha este tipo de soluciones o instituciones financieras. Hicimos una búsqueda de todos los programas de educación financiera dirigidos a mujeres microempresarias en este país y no llegan a programas. Son simplemente una serie de consejos, una serie de lineamientos que les aconsejan, consejos que les aconsejan, ¿verdad? Valga la redundancia, a sus usuarias para que puedan tener una alta rentabilidad y que eventualmente puedan regresar el crédito a la institución. Pero no es, para nada es un programa educativo.
Entonces, cuando platicamos con esas instituciones, platicamos con 2 bancos y les comentamos sobre esta solución, inmediatamente dijeron, sí, ya, pásanos, ¿no? O sea, mañana necesitamos ponerlo en práctica. Y dijeron, y fueron muy honestos, y dijeron, nosotros no tenemos un programa, pero ¿cómo nos gustaría tener un programa? Ahí nos dimos cuenta de la pertinencia de nuestra propuesta. Nuestra propuesta es pertinente, es necesaria. En una primera fase, para poderse colocar con mujeres tal vez que viven en un medio urbano, pero por eso hablamos de otra fase, una fase donde eventualmente, y si hay una red más amplia de instituciones financieras formales en estas localidades tan pequeñitas, como les mostré el ejemplo hace rato con mi investigación de doctorado, pues entonces eventualmente llegará a ellas. Posiblemente no sea a través de una app, pero si ellos ya se quedan con el modelo educativo, podrán generar otros instrumentos y otras maneras de aterrizarlo, posiblemente sujeto a sujeto, frente a frente, para impartirles estas herramientas y que ellas puedan tener no solamente mayor rentabilidad, no solamente el regreso de los créditos, sino principalmente esta cuestión del pensamiento complejo ayuda a resolver problemáticas y tomar decisiones. Y eso, en el fondo, es lo que más nos interesa a nosotras, de que estas mujeres puedan tener esas herramientas. Ahora, en esa parte 1 es que vamos a dividir el proyecto y la parte 2 ya será poder profundizar en el análisis de riesgo con inteligencia artificial que se necesita. ¿Qué pasa con los actuales modelos de análisis de riesgo? Que son muy discriminatorios, van enfocados a la clase media en este país y una clase media que está principalmente ubicada en el ámbito urbano. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pues hay una gran población que no está en estos parámetros. Se necesita también voltear a ver a la clase baja, media baja, que necesita también instrumentos financieros, que los han excluido toda la vida por todas las instituciones financieras formales y que ya necesitan este tipo de productos, porque cada vez, gracias a la tecnología, tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces, se necesita abrir esto también para ellas, para la clase baja, clase social baja, pero también a mujeres en entornos rurales que tendrán características diferentes. Pero bueno, este pilotaje serviría para obtener información, para alimentar el modelo de análisis, lo alimentas con estas variables, con algunos mecanismos que ya tenemos previstos, pero se necesitan, o sea, un modelo de análisis de riesgo con inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, necesita una cantidad descomunal de datos. Entonces, por eso, hacer el piloteo para obtener datos que permitan alimentar el modelo de riesgo y entonces sí, hacerlo más incluyente y que tenga esta perspectiva de género para que puedan ser ellas sujetas a este tipo de apoyos. Ahora, ¿qué es lo que descubrimos también en esta investigación platicando con los bancos? Que los bancos necesitan tejer un puente entre las bases de datos que ellos tienen y la aplicación de un modelo de análisis de riesgo con IA. Ellos todavía no tienen este puente porque sus bases de datos están muy dicotomizadas, ellos tienen problemas internos y todavía no están en una posición, pese a la tecnología y que estamos hablando de instituciones financieras formales, financieras, todavía no pueden correr este análisis de riesgo. Entonces, ellos tienen que avanzar en esa parte. Nosotros tenemos que seguir avanzando en qué otra parte de la infraestructura podríamos apoyar para que no te tarde mucho tiempo en que ellos puedan aplicar estos modelos de análisis de riesgo. Y en esa otra fase, pues será eso, proponer ese modelo y poderlo comercializar con las instituciones y con otras instituciones financieras tal vez no tan formales, que son más informales. Pero bueno, eso todavía, en esa fase todavía no nos encontramos. Ahorita estamos volcados en la etapa 1,
que es este modelo educativo para la educación financiera y para que ellas puedan tener mejores resultados en sus micronegocios y en el resultado de sus emprendimientos. Entonces, pues, eso sería como, esa es como la propuesta. Si ustedes, por favor, se pueden meter a leer este artículo que ya está en esta plataforma, yo se los agradecería mucho. Nos ayudan a la visibilidad y a seguir teniendo oportunidades para que nos publiquen y poder seguir investigando. Entonces, yo aquí le paro para que podamos tener tal vez más minutos de intervención de ustedes que de exposición y seguramente ahí van a salir más cosas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a la doctora Adriana Medina y pues vamos a aperturar el espacio para las intervenciones de las personas que amablemente nos acompañan. Mientras se animan, quiero también pues agradecer a la doctora su intervención. Omití hace un momento comentar pues que ella ha realizado estudios de antropología social, es investigadora, había yo comentado, del Instituto de Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey y ha realizado una maestría, doctorado en diversas universidades como la Universidad de Berlín, el Colegio de México, la UAM y la Universidad de Sonora. Ella pues también está enfocada al desarrollo de investigaciones sobre el impacto de programas y acciones del gobierno federal. Ha realizado talleres, conversatorios con perspectiva de género, derechos humanos y nos ha apoyado en todo esto de crear iniciativas para el emprendimiento de pequeños productores. Y vale destacar también que la doctora pues ha tenido una excelente trayectoria, pues ha tenido menciones honoríficas tanto en licenciatura, maestría y doctorado. Muchas felicidades, doctora, y muchas gracias. Y esperamos la participación de nuestro público asistente. Muchas gracias. En lo que se animan, yo creo que hay muchas problemáticas que comparten las mujeres rurales con las mujeres urbanas. Y aquí hay una pregunta de Itzel. Hola Itzel. No sé quién levantó primero la mano, pero respondo a la que está en escrito. ¿Qué fue Sí. lo que más le impactó en su investigación en zona rural? Y qué buena pregunta. Yo creo que te voy a decir una cosa, lo que más me impactó en la zona rural, pero quizás por el tipo de zona en la que realicé mi investigación, fue ver la situación tan complicada en la que se encuentran, ¿no? En todas estas localidades es muy común, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales y hepatitis provocadas por la contaminación del agua. Ustedes saben que en la península de Yucatán hay una especial particular formación, digamos, rocosa que tiene que ver con todo el estrato y el subestrato, que son estos cenotes que están conectados y toda esta estructura. Y muchos de estos cenotes pues están intercomunicados, pero están contaminados. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría del territorio está contaminado y hay problemáticas muy graves. Obviamente no hay drenaje. Por esta misma estructura del estrato y subestrato, no hay drenaje en estos lugares más que en las principales ciudades, pero en estas localidades no hay drenaje. Entonces, a mí me sorprendió que cómo era posible que estuviéramos en estas localidades tan preocupados por hepatitis y por enfermedades que en otros lugares la gente se reiría de que al día de hoy continúan este tipo de situaciones y que cómo afectan a la gente en estas localidades a todos los niveles, económico, social, en la dimensión que ustedes quieran ver, es afectada por esta misma circunstancia. Entonces, hay una parte al final de la tesis donde retomo a uno de los autores más renombrados sobre cuestiones económicas eh, de propuestas de infraestructura para pequeñas localidades y que es una propuesta muy ambiciosa de qué es lo que tendría que cambiar
para que ellos pudieran estar en otra situación. Y bueno, evidentemente las cosas más básicas que tendría que cambiar es esto, mejorar el sistema de salud, este, no sé, generar propuestas con tantas investigaciones, tantos grupos de investigación, tantas instituciones de investigación que tenemos en este país, para ver qué solución se le da, para que ellos, cuando menos, no tengan estos problemas de enfermedades, de muy mala infraestructura urbana, muy mala infraestructura entre localidad y localidad. Eh, yo creo que son de las cosas que más me impactaron. También me impactó mucho el machismo tan exacerbado en el entorno rural. También me impactó mucho como mujer. Otra cosa que me impactó muchísimo fue el paternalismo y a qué grado han llegado estas localidades de hacer cero autogestión y de cruzar los brazos y esperar a que todo se les resuelva y de los problemas tan internos que tienen, que además, por supuesto, que tienen que ver con situaciones, si lo pensamos históricamente, con fenómenos históricos, sociales, políticos de muchísimas décadas anteriores, pero que hasta el día de hoy no hay una organización en común. Se organizan pequeños grupos, pero liderados por intermediarios. Hace mucho hubo una cooperativa de artesanos, pero se vino abajo desde la época de los años 80, se vino abajo y nunca más se volvió a hacer algo semejante a una cooperativa. Entonces, son algunas de las cosas que me ha impactado. Hay otra pregunta de Joel Rojo, pero antes estaba levantada la mano de Rubí. Sí, de hecho teníamos primero la mano de Rubí y de Héctor, ¿sí? Y entonces pasaríamos a la lectura de las preguntas por el chat. Perfecto. Entonces Hola, te damos la palabra, Rubí. hola, perdón, soy Esmeralda, solo que ando en otra computadora. Ah, ok, perdón, sí es Este, cierto. Gracias, doctora, por su excelente presentación de su proyecto muy interesante. A mí me llamó la atención algo que menciona sobre las diferencias en cuanto a los trabajos que realizan ciertas personas. Los hombres tienen algunas certificaciones y las mujeres hacen el trabajo. ¿Ellas se dan cuenta, o sea, están conscientes de estas diferencias o ya ni lo notan? Qué buena pregunta, Esmeralda. Qué buena pregunta. Este, yo creo que como pasa esta cuestión del machismo, ellas ya como que normalizaron esta situación. Em, lo normalizan completamente, no están interesadas en obtener ese papel. Ellas saben que cumplen un papel y una función muy importante en su localidad, enseñándoles a la gente más cercana, a otras mujeres sobre todo, y critican mucho a la gente que se acerca a las instituciones gubernamentales, es algo muy interesante. Critican mucho a esa gente. Hay un término igual local, creo que ya les he dicho hoy muchos términos locales de la península, pero hay un término local muy importante, una categoría, que ellos dicen hacer política. Todo lo que implique desde su punto de vista que sea acercarse a una institución gubernamental, para ellos se traduce en hacer política y no es otra cosa más que obtener beneficios económicos de este acercamiento. Entonces, eh, está muy criticada esta estrategia y ellas se justificaban conmigo, porque sí les llegué a preguntar, y se justificaban conmigo diciendo, a mí no me gusta hacer política, a mí no me interesa hacer política y la política es cochina. Entonces, yo me mantengo al margen. Es muy interesante. Héctor, Sí, gracias. Doctora, preguntarle en el aspecto del análisis del riesgo financiero y en la inclusión financiera, ¿nos puede comentar cómo le fue con el apoyo gubernamental? Recordemos que había apoyo de Nacional Financiera, de FOSIS, de FIRA y algunos otros proyectos que tenía Zagarpa en apoyo a las prestaciones de crédito, ¿no? A la dispersión de crédito, porque lo que vi en la presentación era un poco como que enfocado a las instituciones formales privadas, si es que no me equivoco,
Entonces, vamos a preguntarle cuál fue la situación de estos en su investigación o lo que está pasando ahorita actualmente con el apoyo del gobierno, ¿sí? Esa inclusión financiera que, que antes se daba, desgraciadamente se daba parcializada o se daba, cada área tenía lo suyo y no había como diciendo, un trabajo sistemático de inclusión financiera, pero bueno, cada quien trabajaba por su lado. Este, pero bueno, ahorita qué está pasando, ¿no? Y en qué los han apoyado o qué han encontrado de obstáculos. Gracias. Gracias, Héctor. También muy buena pregunta. Yo más bien tengo mucha experiencia he trabajado muchos años en instituciones gubernamentales, en el área urbana y en el área rural. Pero fíjense ustedes que hay una experiencia que tuve en Secretaría de Turismo. Teníamos un programa muy interesante para apoyar a pequeños emprendedores, eran artesanos, productores de alimentos y floricultores aquí en la Ciudad de México. Y era un proyecto para darles espacios de comercialización. Y en algún momento platicamos sobre articularnos con otras instituciones como SEDECO, Secretaría de Economía y muchas otras, para poder hacer programas transversales para este población objetivo. Y ya teníamos todo se me ahorita el nombre técnico para hablarlo. Teníamos un, digamos, directorio ya de toda esta gente que se había acercado a nosotros y que los estábamos apoyando. Sin embargo, fue muy difícil plantear desde aquí este tipo de vinculaciones. Cuando yo los propuse, mi jefe me dijo, no, eso es muy complicado, no hay tiempo para eso, tú enfócate en lo tuyo, tú piensa en los límites de la institución, hacer lo otro, no hay para cuándo. Y eso fue en el 2019. Y es una lástima porque después vino la pandemia y toda esta gente, tenemos ya más de 500 personas en este programa, pues no los pudimos apoyar porque ni siquiera hubo la oportunidad de hacer una página de internet para que ellos pudieran tener un espacio de venta, en fin. Entonces es un tema que yo viví en esa época, después del doctorado y antes del lugar donde estoy ahora. Pero es curioso porque ahora que estuvimos haciendo este proyecto de inclusión financiera con el modelo de scoring crediticio y todo esto en el TEC, es muy interesante porque cuando yo llegué al TEC traía como muy embebida esta parte de hacer sinergia con instituciones gubernamentales desde dentro de... Y traía esta experiencia y cuando llegué al TEC me llamó la atención de que su enfoque está muy hacia las instituciones financieras formales privadas, como usted dice. Y casi no hay debe haber este diálogo. O sea, de hecho está planteado en los objetivos de nuestro proyecto de grupo de investigación, está planteado. Pero todavía no hemos tejido esa red. Estamos como en proceso de, ya ubicamos a las instituciones que pueden hacer con las que podemos articularnos para hacer este proyecto, pero todavía no llegamos ni a la firma de convenio, ni nos hemos sentado en mesas de negociación, pero con quien sí ya nos sentamos en mesas de negociación fueron con los bancos, que son los que pretendemos que nos compren estas soluciones. Pero definitivamente, como usted dijo, se necesita sentarnos a negociar y platicar con las instituciones. Zagarpa, usted ya dijo algunas, y creo que esa es una tarea pendiente. Y ahorita lo apunté, justo ayer platiqué con mi líder sobre esta situación, y ahorita que usted me dice otras instituciones, pues es nuestra tarea pendiente, y lo queremos hacer, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ya no sé en qué orden irme, doctor Abel, pero usted me dice. Álvaro. Creo que yo también ya perdí, pero más o menos de acuerdo a lo que tenemos aquí en el chat, sería más o menos del siguiente orden. ¿Qué fue lo que más le impactó en su investigación en zona rural? Esa es la primera pregunta.
Y la dejó el rojo, que era que realmente la que seguía es, ¿qué opina de la estrategia gubernamental de transformación de Telecom, antes telégrafos, en financiera para el bienestar, cuando paralelamente se edifica el Banco de Bienestar? ¿Se beneficiará a las mujeres rurales las acciones de tener dos instituciones financieras? Qué buena pregunta, de tres preguntas. Sí. Bueno, la primera sí, como era la primera que había visto en el chat, la respondí antes de responder a una Esmeralda, perdón. Pero esa parte ya la habíamos visto. Vamos a la de Joel Rojo. Ujú. Ay, qué buena pregunta. No sé, porque ahorita están cambiando muchas cosas precisamente con el Banco de Bienestar. Yo entiendo que esto del Banco de Bienestar se pretende tener ampliar estos servicios financieros a localidades donde no han llegado servicios financieros formales. Pero, pues, a ver, yo creo que podría ser muy interesante en esta otra fase que estamos planteando de extender al ámbito rural y otro tipo de mujeres, poder ya profundizar en un diálogo con esta institución, porque si ellos realmente alcanzan el objetivo que quieren alcanzar de esparcirse y de difundirse en todo el territorio nacional y de ser la principal o la única institución financiera formal, entonces sí es necesario sentarnos a hablar con ellos. Este, También lo apunto porque curiosamente no lo había, ahorita no lo tenía en mi radar, pero se me hace muy pertinente entrar con ellos y ver para la segunda fase. Sí. Gracias, Joel, es muy buena idea. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Tere. Dice, ¿qué tan preparadas cree que están las políticas públicas dentro de esta zona rural? Me imagino que es donde usted estuvo trabajando, doctora. Híjole, yo creo que ahí está como la pregunta de los 20 mil millones de dólares. ¿Qué tan preparadas? No, lo que pasa es que tristemente, y ustedes seguramente ya lo han palpado, no solamente lo consideran, sino a lo mejor ya lo han vivido en carne propia. Ustedes saben que los periodos son tan cortos en las instituciones gubernamentales de la gente que está al frente, que después de 3, 6 años los cambian y muchas veces cambian los programas, cambia el enfoque, cambia el interés y deja de haber continuidad. Entonces, eso es lo que vi en el municipio de Jalachó, eso vi en el municipio de Calquiní, eso vi en Yucatán y eso vi en Campeche. Es decir, en todos los niveles lo vi perfecto. Y por supuesto que sí vi que había poco interés de los funcionarios de ver la complejidad de todas estas dinámicas que tienen que ver con la actividad económica, que es el tejido del hippie japa. Ellos están como tan en otro objetivo y en otro papel y en otra situación que no terminan, no de entender por falta de capacidad de comprensión, sino por falta de interés. Ellos ya traen una solución que muchas veces se hace en el escritorio y la llevan al campo y la quieren implementar. Y no toman en cuenta que las dinámicas desde 1872 a la fecha en esta zona han cambiado drásticamente y en muchos aspectos y hacia muchos lugares. Por ejemplo, yo platiqué con muchas instituciones a nivel estatal, pero también municipal, y no tenían ni idea, por ejemplo, de todos los actores que yo les dije que existen en las diferentes fases de la producción artesanal. Ellos solamente visibilizan artesano o artesana e intermediario. Es todo lo que ven. No ven más. Y no ven cómo las acciones gubernamentales, como los programas de capacitación, fue una implementación gubernamental, que es la compra de planchas y agrupamiento de ciertas mujeres en ciertas localidades, es decir, que muchas de las intervenciones gubernamentales desde la década de los 80 han también transformado las dinámicas que existen de la producción artesanal.
Entonces, siguen metiendo ideas, algunas buenas, algunas hechas al vapor, algunas hechas desde el escritorio, y siguen metiendo ideas y siguen queriendo transformar sin haber un análisis de cómo ya han transformado al día de hoy muchas dinámicas. Y eso me parece fundamental. Si no hay una comprensión de todo lo que ha pasado a nivel gubernamental y lo que ya transformó, ¿de dónde seguimos inventando cosas, políticas públicas, programas, acciones, que ojalá fueran políticas, son acciones, lo que hay en esta zona? ¿Cómo vamos a formular esto? Y cómo sin este análisis. Entonces, no, bueno, concretamente no están preparadas, solamente son acciones y tienen que ver con una cuestión política. Mucha de la gente que está a nivel municipal en las instituciones importantes, creando programas para ellos, es gente que está metida en la política y que después participa en un partido político para un cargo importante. Entonces, eso también creo que nubla un poco la elaboración de políticas públicas pertinentes. Es bastante complicado. Si quiere, nos vamos a la siguiente. Sí, la siguiente dice, ¿cómo fue que decidió realizar la investigación en estas localidades específicas? Y bueno, creo que se, se, se vincula con la siguiente. No, dejamos esa pregunta primero. Qué buena pregunta. Porque yo estuve trabajando en el INA, haciendo peritaje antropológico en el INA Campeche. Mm, Y entonces, cuando estaba haciendo peritaje antropológico para apoyar diferentes juicios que había en contra de sujetos indígenas en un cerezo en Campeche, me involucraba, iba a entrevistar a los sujetos indígenas al reclusorio y obtenía información y después me iba a buscar a sus familiares a las localidades para tener la otra información desde otra arista para poder hacer los casos de peritaje antropológico. Y en una ocasión me tocó ir a esta zona, justamente a buscar a una tejedora que era familiar de uno de los presos en el Cerezo. Y me llamó mucho la atención porque pues me dijeron, la señora está trabajando en la cueva. Y yo dije, ¿cómo que hay cuevas aquí? Y resulta que ellos trabajan esta artesanía al interior de cuevas subterráneas. Entonces me tocó bajar a la cueva y fue un mundo que me encantó, me fascinó. Y en algún momento dije, a mí me gustaría hacer una investigación en la cueva. Entonces fue por eso que después hice el doctorado en estas localidades y a partir de la cueva, porque me pareció muy interesante un tipo de trabajo que tuviera que ver como con estas características, pero no solamente físicas, sino también tiene que ver mucho con la cosmovisión maya, lo de las cuevas, pero ese es otro tema. claro, pero es un tema muy interesante además. Muy interesante. Así es. Bueno, hay una serie de preguntas que van directamente vinculadas con el problema del machismo, ¿sí? ¿Qué tanto afecta el machismo en la zona rural? Si considera que el machismo en esta comunidad impone el rol de la mujer y cree que en algún momento el papel de las mujeres en las zonas rurales se ha respetado, tomando en cuenta, partiendo que la mujer es un ser político. Pues son tres que se vinculan con el asunto de, no, aquí hay otra, los usos y costumbres son los que arraigan más el machismo en las comunidades y por ende la distribución del crédito y apoyo a los artesanos. No sé, como que no me queda clara esta pregunta. A lo mejor le podríamos pedir a Angus Gómez que nos clarificara un poquito la misma, ya que hay micrófono abierto y cámara abierta. Ustedes no se preocupen, no pasa nada, ¿no? Y hay otras, pero que mejor las vinculamos en otro ciclo de preguntas. De acuerdo, entonces vamos con lo de la mujer. Estoy viendo más o menos preguntas y hay muchas preguntas sobre la mujer y el machismo, el papel de la mujer en las zonas rurales. Me parece muy interesante que estén enfocados en este tema, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta porque pues es muy difícil hacer trabajo de campo en estas zonas
y aceptar como muchos fenómenos que ocurren, ¿no? Aceptar porque uno no lo puede cambiar. Esta es una cuestión que tiene que ver con proyectos de largo alcance y que pues ellas mismas tienen que dirigir, ellas mismas tienen que encabezar, ellas mismas tendrían que ser las sujetas como de su propio desarrollo. Entonces uno no puede más, y más estando en el papel en el que yo estuve, uno no, es muy difícil ver todo eso y no opinar, pero lo ideal, o sea, el papel que nos toca a nosotros es de mantenerse al margen, porque yo ya he visto, precisamente he visto muchos proyectos antropológicos que son de otro carácter, son de carácter como más de intervención. Y yo ya he visto las consecuencias y los resultados de este tipo de investigaciones y tampoco creo que sea lo adecuado éticamente. De hecho, justamente por esa situación decidí estudiar la maestría y hacer la investigación de maestría que hice, criticando a proyectos meramente antropológicos que han sido de intervención y que han ocasionado problemáticas bastante agudas en comunidades pequeñitas. Entonces, pues lo que pasa es que ellas ya normalizaron muchas conductas, normalizaron muchas situaciones. Hay una muy baja escolaridad de estas mujeres, muy pocas estudian. Las que estudian, que son las jóvenes, pues ya se fueron del espacio rural, ya se fueron a Mérida, ya se fueron a Campeche o se fueron a Cancún. Entonces, las mujeres, las tejedoras, particularmente las tejedoras, pues llegaron a la primaria, algunas tienen la secundaria, algunas han participado en programas gubernamentales donde les enseñan, por ejemplo, contabilidad, les enseñan algo de matemáticas, les enseñan algunos conocimientos prácticos que ellas implementan y que eso ha provocado que ellas mismas cambien un poco su perspectiva. Por eso lo del modelo educativo para el pensamiento complejo, de ahí justamente como la necesidad y la importancia. Entonces, ¿qué vi? Vi que las mujeres jóvenes están en una situación en la que muchas veces tienen que aceptar y tienen que acatar lo que pasa con la estructura social. No son agentes activos, eso tiene mucho que ver con toda la teoría entre agencia y estructura, desde la perspectiva de Giddens, de Bourdieu, que yo creo que todos ustedes lo han visto. Ellas, las mujeres jóvenes en general, tienen que acatar como la estructura y normalmente ellas no, si es que se quedaron en la comunidad y no se fueron a estudiar a una ciudad, pues tienen que acatar y tienen que aceptar muchas formas. Lo que pasa con las mujeres más grandes, sobre todo las que son viudas o las que son divorciadas, etcétera, es que ya están en otra posición, están en otra situación y muchas veces ellas son las líderes natas de sus propios grupos. Ellas se convierten después en intermediarios, comerciantes, pero también producen. Se desdibuja la línea entre artesano y comerciante con ellas, pero son estas mujeres ya grandes que ya no están cuidando hijos chiquitos, que ya no están cuidando al marido, que pueden salirse a ferias, que pueden irse a concursos y que son muy activas, son las que salen de la comunidad, van y vienen. Y en este ir y venir sí se va cambiando mucho su mentalidad, sí se va cambiando mucho su papel, sí se politizan un poco. Sí, me parece que con ellas podemos ver muchos cambios y son las más grandes. Bueno, grandes, las abuelas, estamos hablando de gente como de 40, 50, 60 años que tienen, que ya cambiaron todo esto. Pero las jóvenes que se quedaron, si no, ahora sí que solamente les toca ver y ni opinan ni nada, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que he visto. El ir y venir de la comunidad, el estar en proyectos productivos, el estar en ferias, el compartir pequeños cursos donde conocen a otras mujeres de otras localidades, eso para mí son los proyectos gubernamentales que más funcionan, más se contienen y son los más importantes. Tengo un capítulo de la tesis solamente desarrollado a analizar todos los proyectos, todos los programas gubernamentales y las consecuencias y justamente digo que las ferias y los cursos donde se conocen entre ellas
entre varias localidades abre mucho la mente y cambia mucho su papel. Y hay un impacto cuando regresan a su localidad. Híjole, interesante. Este, mucho, muy interesante porque entonces el concepto de empoderamiento está vinculado con la movilidad que tiene la mujer, ¿no? Es decir, encontrar otros medios de conciencia que les permita hablarse a sí mismas fuera de su propia comunidad. Eso es muy interesante, doctora. Pero bueno, no soy yo el que estoy preguntando. Vamos a pedirle a Joel. Joel tiene una pregunta, pero pues que abra su micrófono. Joel es de los participativos y sería mucho mejor el cara a cara, ¿no? Muchas gracias. Bueno, el, el tema sobre construir una app para que las personas pudieran tener acceso a algún tipo de crédito, de acceso o de servicios bancarios. Yo quisiera comentar que la Financiera Nacional de Desarrollo elaboró al principio de este sexenio una app, le pagó pues a una empresa para que se la realizara. Yo me quedé únicamente en la parte de conocer como externo, como una visita a la financiera, en el proceso de cambio. Eh, la empresa presentó los avances que tenían ya para hacer un servicio en donde los productores pudieran a través de la app realizar cuánto podrían obtener ellos de crédito ingresando la información de su predio y su ubicación. Y entonces la app les iba a decir cuánto es lo que les podrían prestar y el, los pagos, el monto de amortización y en su tiempo. Entonces, este tipo de tecnologías que se pueden aplicar, yo creo que son novedosas, hace que la gente no tenga que salir demasiado de su comunidad, de alguna manera que pueda tener acceso a Internet para poder tener el flujo de información. Y sería bueno quizás poder conocer qué tanto le ha servido la app a la financiera. No sé, no he tenido yo contacto con la financiera, pero son como de estas experiencias que se están buscando realizar para ampliar los servicios financieros. Y es algo, pues es un tema que preocupa porque cuando la gente no tiene el acceso a este tipo de servicios, pues se ve estancado luego sus proyectos. Por ejemplo, los ejidos y las comunidades agrarias, pues han sido vistas como eh, organismos creados a partir del reparto agrario, pero únicamente ahí. Sin embargo, son figuras jurídicas. Ellos tienen una personalidad e incluso tienen patrimonio propio, a diferencia de algunas otro tipo de figuras que se pueden crear, como las cooperativas, de las sociedades que se dicen, o figuras mercantiles que se dicen que tienen en su constitución una aportación de los miembros y resulta que no es tal, ¿no? Solamente está como de papel, pero no hay una aportación y las aportaciones son menores. En el caso de ejidos y comunidades, sí tienen un patrimonio propio que es la tierra. Y hace unos años me tocó impulsar algunos proyectos y por parte de una organización social y buscamos que el cheque saliera pero a nombre del ejido, no a nombre del presidente de una figura asociativa o del presidente del comisariado, porque entonces luego ahí se tenían algunos problemas. Y entonces estuvimos constituyendo, mejor dicho, asesorando a los ejidos y comunidades para que pudieran tener la apertura de sus cuentas bancarias. Y era una lucha porque había que llegar con una nota informativa al banco, con las leyes para decirles que esas leyes existen y aquí están, y por lo tanto el ejido y la comunidad
les pueden abrir una cuenta bancaria. Pero fue una experiencia interesante. Incluso una vez un gerente de una sucursal bancaria me habló a mi teléfono y me dijo, aquí están unas personas de huaraches, mal vestidas, y traen No. un cheque de 3 millones de pesos. Y les dije, ¿ya vio que es un cheque de la federación? ¿Ya vio que es un cheque que solamente puede ser depositado en una cuenta que debe ser a nombre del ejido? Y ya dijo, entonces sí se los acepto. Dice, yo era el asesor del ejido y me estaba preguntando si eso podía ser el gerente. Entonces hace falta en los bancos también esta cultura, apertura para poder aceptar al medio rural como 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 un cliente que sí tiene de alguna manera actividad económica. Y las cajas de ahorro pues han sido, algunas han sido muy exitosas, otras no. Por ejemplo, a mí me tocó ver la de Guamustitlán que cerró y la gente estaba pues con una tragedia porque eran remesas. Y entonces algunas familias lo que habían hecho era juntar el dinero de los integrantes de la familia que estaban en Estados Unidos, depositarlas. Y entonces eso genera un problema cuando quiebra la, la sociedad cooperativa, porque cuando se estuvo pidiendo al Estado a través de sus instituciones que respondiera porque estaba regulada, las cuentas bancarias que rebasaban en ese tiempo un tope, pues nada más iba a aplicarles el seguro hasta ese tope y lo demás pues no se iba a hacer responsable el Estado a través de su aseguramiento. Entonces, estas cosas son de las que hay que ir dando información luego a la gente. Si tienen a sus parientes en Estados Unidos, deben de ser cuentas individualizadas para que en caso de quiebra, pues entonces el Estado pueda hacerse a través de sus seguros responsable de los montos que están cubiertos. Bueno, digamos que este tema financiero es muy amplio. Le agradezco sus comentarios, el que nos pueda exponer aquí en este seminario, porque ha sido de mucha ayuda para nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí están los comentarios. Gracias. Al contrario, pues muchas gracias por la intervención tan interesante, tan nutrida, sobre toda su experiencia, y aparte sí, es demasiado particular, ¿no? Lo de la financiera nacional ya lo apunté, voy a buscar esa app y estos casos que nos platica, definitivamente, híjole, como me dijeron a mí, los bancos en México están en la prehistoria, ¿no? Están en la prehistoria no solamente en cuanto a organización de bases, en cuanto a que no se les puede meter ahorita un modelo crediticio en IA, más allá de eso, están en la prehistoria por lo que usted acaba de decir. No hay buena capacitación, no hay buen trato, los bancos no están acostumbrados a tener otro tipo de clientes y yo creo que ya va siendo hora de que los bancos asuman que estos clientes también necesitan los servicios y que también pues, los pueden regresar los créditos sin ningún problema y pueden ser usuarios de este tipo de servicios, pero que se les trate de otra manera. Entonces, les falta mucho a las instituciones. Creo que hay mucho trabajo todavía de difusión de eso. Por cierto, hay un informe del año pasado donde se habla sobre el problema de la inclusión financiera para mujeres a nivel nacional. Y según esto, cada uno de los bancos se expone ahí como sus problemáticas y hace un informe. Pero no se habla de esto, Joel. De todo esto que nos acabas de contar, de eso no se habla. Y sería muy interesante que los bancos emitieran una opinión sobre este tipo de situaciones y más que una opinión, que mejoraran sus procesos para que ese tipo de cosas ya no sucedieran.
Así es. Bueno, hay otras preguntas. Yo sugeriría para poder dar paso a la participación de la doctora Berenice, que doctora Adriana, ¿pudiera usted revisarlas, más o menos clasificarlas y al final darnos un tiempecito para hacer como que una sintética de esto, ¿no? Claro que sí. Para que ya podamos escuchar también a la doctora. Le agradecemos bastante esto, muy Gracias. interesante y seguramente habrá muchas otras cosas que preguntar. Maestra Alma, doctora Alma, perdón. Gracias, con gusto. Sí, claro que sí. Eh, Le agradecemos ampliamente a la doctora Adriana Medina Vidal su brillante intervención y todas las inquietudes pues, que nos ha dejado en el paso de esta exposición que tuvo a bien dictar.